Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios, después de dialogar con Moisés y decirle que no hay impedimento para que él vaya, aunque Moisés sentía que tenía limitaciones y que iba a ser rechazado, Dios le dijo: ve a Egipto. Allá en Egipto te espera, o tengo listo a Aarón, tu hermano. Ya no quedó duda en Moisés. Ya no tenía una traba. Lo había entendido, lo había asimilado y lo iba a obedecer. Es el camino que todos nosotros debemos de tomar. Es verdad que hay asuntos en nuestra vida, hay trabas, hay limitaciones, pero la verdad máxima espiritualmente es que debemos de hacer con amor aquello que Dios nos dice que hagamos. Así es que Moisés fue enviado a Egipto. Les doy la bienvenida a Vida en la Verdad y continuamos estudiando el libro de Éxodo, leyendo en la versión Reina Valera, y estamos estudiando el capítulo 4, continuando en el versículo 18. Después de Moisés escuchar a Dios, ¿fue despedido por Dios o pudo irse para emprender el viaje hacia Egipto? Pero le era necesario regresar a la casa de su suegro porque también estaba su esposa y sus hijos. Versículo 18 dice así: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Aquí miramos que efectivamente Moisés había llegado a la casa de su suegro. Y en la frase que él usa cuando Moisés habla con su suegro, ya no existe duda, ya no existe traba, ya no existe ningún impedimento en su corazón, porque le dice: iré ahora. Inclusive puede traducirse: hazme el favor de dejarme ir sin ningún problema. Mas Jetro entendía que había ciertos propósitos en la vida que se tenían que hacer. Y la frase de Jetro fue: ve en paz. Después de escuchar cuál era el propósito de Moisés salir a Egipto, la frase de Jetro hacia Moisés le dice: ve en paz. Frase que los judíos tienen por hábito día con día repetirlo, la palabra es shalom, lo cual no nada más significa paz, sino también significa bendición, también significa moverse con seguridad. Y aquí lo que le estaba diciendo Jetro a Moisés es prácticamente: ves con seguridad hacer el propósito que te fue dado. O sea que Jetro entendía. Versículo 19 vuelve a retomar lo que Dios le dice a Moisés, las instrucciones que le dio y que le recordaba Moisés lo que había recibido.
Y dice, dijo también Jehová a Moisés en Madián, o sea, cuando habló con Dios en el monte: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Dios con seguridad le había dado esta información cuando dialogó con Moisés, que fuera sin ninguna preocupación. Todo el que intentó perseguirlo por aquel acontecimiento que Moisés hizo al tratar de ejecutar la justicia con sus propias manos en una forma equivocada y dio muerte a un egipcio, pues ya todos los que procuran su muerte, que estaban en poder, empezando con el faraón que estaba en ese momento, realmente todos habían muerto. El versículo 20 dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Bueno, una vez determinado lo que se iba a hacer, Moisés dice, tomó, preparó a su familia, tomó a su esposa, tomó a sus hijos, pero tomó también la vara de Dios, aquella vara que era una vara común, la vara de Moisés, con la que dirigía al rebaño que cuidaba de su suegro. Ahora tenía otra manera de mirarse a los ojos de Moisés. Ya no era una vara de pastor común, era la vara de Dios. La vara a la cual Dios le había dicho que con eso que tenía en su mano, Dios iba a actuar y hacer a la señal de ello maravillas en Egipto. Así es que Moisés tomó aquella vara y se le llama la vara de Dios en su mano. Eso es muy importante porque significa la autoridad de Dios en la mano de Moisés. Versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Por qué? Porque en la mano de Moisés estaba la vara, con la cual Dios había indicado que a través de las señales, o como Dios le ordenara que hiciera a Moisés, él lo iba a señalar con la vara, y aquella vara era como un símbolo de la autoridad de Dios. Repito el 21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y repito esto porque es importante, porque la palabra mira habla de diligencia, que hiciera las cosas tal y como Dios se lo había dicho. Y aquí aparece en la última frase del versículo 21 algo importante a considerar. ¿Por qué? Porque ya he pronunciado algo relacionado a esto en los videos pasados. Puedes ir a verlos, a escucharlos si gustas. Dice, pero yo, hablando Dios mismo, dice, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Así que quiero hacer notar un comentario y una reflexión sobre esta parte de este versículo, porque es la primera parte donde Dios dice a Moisés: haz con diligencia las maravillas que yo te he puesto en tu mano delante de Faraón. Es muy importante eso.
Y luego dice Dios, pero yo endureceré su corazón, de modo que no deje ir al pueblo. Cuando se lee este versículo agregado a otros que dicen muy semejante a este, se hace una gran doctrina desde hace muchos años sobre cómo es lo que Dios hace para elegir a algunos para salvación por su soberanía y a otros no, también por su soberanía. Mas, sin embargo, cuando la Biblia dice esto, nosotros debemos de ir a todas las partes de la Biblia donde lo dice y aquellas que están relacionadas con este mismo acto y entender, porque debemos de siempre recordar que Dios no es su atributo jugar con el hombre. Nunca ha sido su atributo eso. Dios no presenta un tipo de juego espiritual con Faraón. No. Por eso, amados hermanos, yo les dije anteriormente que esto tiene otra implicación. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3 del mismo Éxodo, que ya estudiamos, en el versículo 19, Dios mismo dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé, dice el 20, mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. En este versículo, Dios dice que ya sabía que iba a acontecer eso, y no dice que él lo iba a hacer. Aquí dice, yo haré. Por eso hay otros versículos que son muy semejantes y en los próximos videos yo voy a ir recordándolos para informarles sobre este asunto. Cuando tú y yo leemos algo así en la Biblia, hay algo en la gramática un poco raro y extraño para algunos que no sabemos tanta gramática, que se le llama yuxtaposición. Esto significa que algo está contrapuesto de idea y de concepto. Y es lo que ocurre aquí, una yuxtaposición, una X. Y mucha gente, muchos estudiosos, muchos teólogos y críticos y grandes maestros de la Biblia han estudiado estos textos. Mas si tú vas a ciertas versiones antiguas, cuando escuchas este texto y lo lees, la palabra donde dice pero, dice empero, o sea, pero, junto. Es una palabra que ya no se usa en la actualidad por razones de que muchas de las grandes palabras que se usaban antiguamente las hemos abandonado por considerarlas antiguas o porque hay una manera más sencilla, supuestamente, de entender las cosas, pero cambian algunos significados que son muy importantes. Porque la palabra empero, si nosotros la leemos así, y puedo decirles que está escrita en las primeras Biblias traducidas al español. La palabra empero significa que Dios dijo, lo que va a ocurrir es que en Faraón va a pasar lo opuesto de lo que se espera. Entonces, cuando un texto dice en una parte como lo que leímos, que nomás Dios dice yo sé, y aquí dice pero yo haré, vuelvo y repito, vamos a mirar en los próximos videos otros textos y vamos a mirar que se repite
que fue el faraón quien se endureció, y también hay otros textos que se repiten donde dice Dios, yo endureceré. Voy a poner duro o voy a endurecer el corazón del faraón. Yo abro un paréntesis y te doy un ejemplo. Este es mi ejemplo, no es un ejemplo que está en la Biblia, pero lo doy para entendimiento de esta expresión. Y esto es, abro paréntesis y digo, si yo digo y te cuento una historia de un hombre que va a heredar a 2 de sus hijos, tiene 2 hijos y le va a dar su herencia, y la parte por partes iguales, 50% para uno, 50% para otro. Pero el corazón de uno está dado al error, a lo equivocado, a lo malo, a los vicios, pero el corazón del otro no. ¿Qué es lo que ocurre? El Padre da la misma maravilla de la herencia a ambos. Pero el resultado de ello es que el que tenía el corazón con entendimiento y en agradecimiento, él continuó haciendo el bien, y el Padre fue honrado en la vida de ese hijo que recibió la herencia y hizo buen uso y tomó buenas decisiones de lo que le dio el Padre. Pero al mirar al otro hijo que recibió la misma maravilla de la herencia del Padre, por cuanto su corazón era malo, se hizo peor y le causó aquella herencia, le causó mal. Entonces el Padre dice, yo mostré mis maravillas y le hice un mal al dárselas a mi hijo. Diciendo esta expresión, lo que significa es, no importa si le muestro mis maravillas, él va a tomar, el resultado que va a salir de él es malo. Eso es lo que está indicando aquí. ¿Por qué? Porque repetidas veces dice la Biblia también que fue Faraón quien endureció su corazón y que casi quiso creer, pero nunca terminó de creer y nunca temió a Dios. Y lo vamos a estudiar y lo vamos a mirar, pero es importante llamar a esto la atención para que nosotros analicemos este estudio y podamos comprenderlo con más plenitud. Cierro paréntesis para seguir nuestro estudio. Y repito, vamos a seguir estudiándolo. Dice el 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. O sea, en la conversación de Moisés con Faraón, esta es la información que necesitan darle con diligencia porque son palabras de Dios. 23. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Observen que Dios ya le está diciendo hasta dónde va a tener que llegar tal asunto por razones de que es el faraón quien no envía a su pueblo fuera de Egipto. Porque cuando la Biblia dice deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, la traducción no dice deja, dice envía a mi pueblo. Porque no es como pidiéndole permiso, sino es dándole un mandamiento, una orden. Y lo vamos a mirar
que la Biblia dice que dio mandamiento Dios al faraón y también al pueblo de Israel. El mandamiento de salir era para el faraón y todo Egipto y también para el pueblo de Israel. Y en su momento lo vamos a leer en la Biblia, que es exquisitamente perfecta. Así es que aquí en este texto 23, Dios dice el inicio y dice el final. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que va a ocurrir en el corazón del faraón por la circunstancia que aún mirando sus maravillas no va a creer en Dios por decisión propia. Versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Observemos esto, que es sumamente importantísimo, porque Moisés tomó a su esposa Séfora, tomó a sus hijos y cuando iba camino rumbo a Egipto llegó a un lugar donde podían descansar, una posada, pero dice que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Algunos pensarán, ¿cómo está eso? Si lo envía a un trabajo, ¿cómo es que Jehová quiso matarlo? ¿No es algo como contradictorio también? Mas sin embargo, sigamos leyendo y analicemos lo que dice la palabra de Dios. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, un objeto con filo, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Observemos esto, es sumamente importante. Séfora circuncidó a uno de sus hijos, eso es lo que dice, a su hijo, y echó su piel, porque circuncidar es cortar la piel que cubre el glande o la parte extrema del pene del hombre, y lo echó a los pies, a sus pies. O sea, cayó por supuesto, a los pies de Moisés, pero también bajo los pies del niño, o sea, cayó a tierra. Y dijo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Versículo 26. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Observa que aquí es uno de esos casos que la Biblia cambia de rumbo y enseña algo que ocurrió. Y siempre cuando la Biblia hace eso es algo sumamente importante. Moisés, aunque había sido protegido por una egipcia y educado según los egipcios, de alguna forma, bajo la mano de su madre, que fue su nodriza a la vez, si recordamos ese acontecimiento, Moisés era circuncidado. Moisés era levita. Moisés se casa con Séfora. Séfora es hija de Jetro, descendiente de Abraham y Setura, porque es Madián, y Madián es hijo de Abraham y Setura, es de Madián. Y ellos también se circuncidaban. Pero aquí ocurrió algo. El hijo de Moisés no estaba circuncidado. Y el hijo de Moisés ya había pasado su edad de circuncisión. ¿Por qué? Porque Dios fue bien específico cuando dijo al octavo día de su nacimiento. Y Moisés no lo había hecho.
Ciertamente, quizás, Moisés nunca había circuncidado a nadie. Séfora sí sabía, también tenía ese conocimiento. Y Séfora actuó y circuncidó a su hijo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios quiso matarlo? Hay algo importante que tú y yo necesitamos comprender. Y es el hecho que en ocasiones nosotros no ponemos atención. ¿Por qué? Porque en estos tiempos no consideramos muchas cosas importantes que realmente lo son. Y tomamos todo a la ligera. Pero en el capítulo 17 de Génesis, que es cuando Dios dio la señal de la circuncisión como la señal del pacto, dijo las siguientes cosas. Leo, y voy a leer en Génesis capítulo 17. Dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuál es el pacto perpetuo? La circuncisión. Cuando Dios dice un pacto perpetuo, se debe de tomar tal y como es. Yo entiendo que ahora, bajo la gracia, nosotros tenemos otra perspectiva y recibimos otra enseñanza por los cambios que ha traído la gracia. Pero para el judío, para el israelita, este es un pacto perpetuo, lo cual se practica hasta la actualidad. Y dice el versículo 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el versículo 12 da al octavo día. Y dice el versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Cuando Dios dice que es un pacto perpetuo, Dios dice por las generaciones, Él da una orden perpetua, lo cual significa nacido, circuncidado. Y aquel que no sea circuncidado va a ser cortado de su pueblo, va a ser echado fuera. Eso es lo que Él dice, porque la circuncisión es una señal de la circuncisión del corazón, del cambio, de la transformación. Y Moisés y Séfora, sabiendo lo que es la circuncisión, no lo habían practicado con sus hijos, o por lo menos uno. Y Dios, cuando dice que es perpetuo, Él no juega con el hombre, Él no juega con su palabra, Él no va a hacer algo diferente de lo que Él ha determinado a hacer si es algo perpetuo. Eso significa que ya no hay preguntas más que hacer. Se requería que Moisés lo hubiese hecho y no lo había hecho. Esto nos enseña que Moisés iba en la dirección correcta, pero había hecho algo inapropiado. Y cuando ocurre eso, Dios puede parar a la persona. Gloria a Dios que se actuó en obediencia en este acto, porque recuerden, es un acto perpetuo. Algunos que son más condescendientes en algunos asuntos podrían preguntar, bueno, ¿y por qué Dios no se lo dijo cuando conversó con él que circuncidara a sus hijos? Por una razón, es un pacto perpetuo que ya se ha practicado por generaciones y que Moisés había descuidado su próxima generación, que eran sus propios hijos. Y el pacto perpetuo no se necesita repetir, se necesita obedecer. Eso es importante. Así es que cuando Dios nos dé una orden, nos diga qué hacer o aprendamos algo que hacer en la Biblia, esforcémonos y dediquémonos y amemos hacerlo. Pero gloria a Dios que ellos lo hicieron, y entonces
dice aquella mujer, esposo de sangre eres a causa de la circuncisión. Lo cual significa, en este hogar, esposo y esposa e hijos, practicamos lo que Dios dice. Somos una familia bajo el pacto eterno de Dios. Aquí se va a practicar lo que Dios diga. Eso es sumamente importante. Versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. He aquí la promesa que Dios le había dicho a Moisés, que él conocía a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tiene una relación con Dios ya. Y que lo había preparado. Y Moisés ya sabía. Pero Dios trabajó en Moisés y trabajó en Egipto con Aarón, porque Dios es maravilloso. Aarón escuchó la instrucción y fue. Repito, porque Aarón tenía una relación con Dios. Y Aarón es levita y Dios va a empezar a obrar a través de los levitas para despertar un liderazgo espiritual en ellos. Eso es importante porque esto es un acto de Dios y Dios toma a esta tribu. Moisés y Aarón son hermanos. Y Aarón fue y encontró a Moisés y lo besó. Pero también esto indica cuando uno lo lee en el estado original de la escritura, dice que implica, ves, y tú vas a ayudarle a que se cumpla lo que yo digo. Así es que cuando le dice, ve al desierto, ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios. Esas frases significan que él le iba a ayudar a cumplir el propósito que Dios le había dicho a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaba poniendo todo acorde a su propósito. Versículo 28 dice entonces, después de encontrarse entonces, contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Tuvieron una gran conversación y pudieron en esa conversación entender que lo que Dios había hablado con Moisés y lo que Dios había hablado con Aarón estaban perfectamente compaginados. Versículo 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y notemos algo, que Aarón era 3 años mayor que Moisés, pero se pronuncia primero Moisés porque espiritualmente delante de Dios Moisés es mayor en su espiritualidad, en su crecimiento, en su entendimiento y en su propósito. Y los dos, como un equipo de líderes espirituales, van y se presentan a los ancianos. Y voy a repetir el versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Versículo 30. Y habló Aarón. ¿Por qué habló Aarón? Porque Aarón es el que habla cuando Moisés le dice a Aarón qué decir, por lo que Dios le dice a Moisés, y esa es la instrucción que trae desde Dios. 30. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Aquí, cuando dice hizo las señales delante de los ojos del pueblo, significa que Moisés
fue el que hizo, recuerden, las dos primeras señales que Dios le dio. Esto significa que Moisés hizo lo de la vara convertirse en serpiente y luego volverse a convertir en vara, y también la señal de la mano leprosa y luego la mano salió con mano sana. Esas señales las hizo delante de los ancianos. Y dice el versículo 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Eso, hasta ahí, todo es hermoso. Todos los líderes ancianos del pueblo de Israel creyeron porque vieron las señales tal y como Dios le había dicho y adoraron a Dios. El plan de Dios continuaba. Este es nuestro último versículo para este video. Terminando con los tres mensajes. El primero, exegéticamente, ¿qué nos dice? Nos dice que Moisés, en su disposición de ir, preparó a su familia y se fue, con todas las indicaciones específicas que Dios le dijo, hazlos con diligencia. Pero nos dice ese gran texto que a pesar de todo, Faraón no iba a ceder, no iba a enviarlos al desierto. Y repito, vamos a seguir estudiando eso. ¿Por qué? Porque a pesar de las maravillas de Dios, es lo que iba a salir del corazón del faraón. Esto lo vamos a seguir estudiando, porque te aseguro que Dios no quiere que nadie se pierda y no es el propósito de Dios. Y siempre he dicho que Dios no provoca la maldad, porque es la enseñanza de la Biblia. Fue el faraón quien decide, porque fue lo que le causó el nombre de Dios y lo que Dios hace. Y en la actualidad existen personas que con tan solo escuchar el Dios es grande, lo rechazan y se ofenden, cuando el propósito de Dios es que ellos sean salvos. Mas, sin embargo, Dios dice que Él va a hacerlo aún. Va a castigar a Egipto. Moisés continúa su camino y en el camino va y descansa a una posada. Pero ahí Dios quiere matarlo. La razón, había habido un descuido que Moisés no había hecho y era algo perpetuo. Y nadie puede ser parte del pueblo de Dios si no es circuncidado, dice el pacto perpetuo. Así es que hubo una pausa y un entendimiento y una acción correcta para poder continuar en el propósito de Dios. No debemos de discutirlo ni de dudarlo. Lo grande es que ellos hicieron lo correcto y pudieron continuar en el propósito de Dios. Moisés y Aarón se encontraron tal y como Dios lo había dicho. Fueron a los ancianos de Israel, diciendo y mostrando las señales, las dos señales que Dios hizo. Y Moisés las hizo y el pueblo creyó y adoró. Eso es lo que dice exegéticamente esta porción. Hermenéuticamente hablando, en un principio que podemos traer a la actualidad, a nuestra era moderna, aquí toda la familia se dirige con el mismo propósito. Moisés, Séfora y sus hijos. Eso es importante porque Dios siempre ha dicho bendecir a todas las familias de la tierra y Dios quiere bendecir tu familia y la mía. Siempre. Pero también quiere que nuestras familias caminen en el propósito de Dios, así como la familia de Moisés. Igual que dio instrucciones a Moisés y a su familia,
pero directamente a Moisés, nos da instrucciones a nosotros, ya escritas en la Biblia, para que las sigamos. También nos dice que cuando Dios hace maravillas, va a haber gente que la recibe y crece con entendimiento, y hay otros que la rechazan. Lo que causa las maravillas de Dios en el corazón de las personas que no conocen ni quieren conocer a Dios es endurecimiento de su corazón. También nos enseña que cuidado con los descuidos, cuidado con las cosas que Dios dice perpetuamente, que nos dice que deben de ser así. Porque a nosotros nos encanta cambiar todo y tomar todo a la ligera. Las cosas de Dios son sumamente importantes. Moisés corrió peligro, pero obedecieron y hicieron las cosas bien. Nosotros, cuando no hacemos las cosas como a Dios le agrada, en aquellas cosas que son realmente importantes y que las descuidamos, corremos peligro y ponemos en peligro nuestra familia. Recordemos, hay casos en la Biblia que así ocurrió. Las familias sufrieron por descuidos de hombres que no entendieron lo que Dios dijo. Moisés lo entendió. Y nosotros miramos que cuando somos obedientes y enderezamos el error, con la ayuda de Dios, siendo obedientes, todo Dios lo encamina bien y el propósito de Dios continúa. Y dice la Biblia, Dios cumplirá su propósito en mí y ciertamente lo quiere llevar a cabo en ti y en mí. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar y que debemos escuchar con mucho cuidado? Pues de verdad les digo con mucho respeto, aunque se escucha mucho, miremos con mucho cuidado cuando nosotros creemos realmente que Dios escoge a una persona para que se vaya al cielo y a otra la deja que se vaya al infierno. Porque es una enseñanza contraria a lo que la Biblia dice. Dios dice que Él quiere la salvación de todos los hombres. Entonces eso tiene otra implicación. Así es que no creamos que es Dios el que provoca la maldad para que alguien actúe equivocado. Tiene otro asunto, otra enseñanza eso. También no creamos que las cosas cambian porque nosotros queremos. Eso no es verdad. Cuando Dios dice que algo es perpetuo, debemos de hacer algo que es importante. La Biblia está escrita por muchos años y por muchos hombres que Dios usó con su Espíritu Santo para traer estas grandes enseñanzas que son exquisitas. Pero hemos de hacer algo. Si recordamos bien, Cristo dijo, a Cristo le dijeron, Moisés nos dio la oportunidad de dar cartas de divorcio. Pero Cristo contestó, lo hizo por la dureza de vuestros corazones. Porque en el principio no fue así. Y Él fue al principio y dijo que el divorcio no es lo más correcto. Dios quiere que se conserve el matrimonio y que amemos el matrimonio tal y como Dios lo diseñó. Observemos eso. ¿Por qué traigo esto para este momento? Porque hemos de escuchar perfectamente y escudriñar cuando es Dios el que dice directamente las cosas a Moisés. Eso es sumamente importante, porque fue lo que hizo Cristo. No que Moisés esté equivocado ni que no supo lo que dijo, no. La Biblia es perfecta en todo su sentido, pero cuando Dios dice perpetuamente, cuando Dios dice no se deje de hacer, cuando Dios dice mira en esta dirección, debemos de poner sumamente atención, porque no va a haber un cambio allí, a menos de que mismo Dios lo diga. Y normalmente Dios
es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, no creamos a ciertas cosas y cuidemos lo que Dios nos dice. Porque Moisés nos enseña que hay que corregirnos por algún descuido que estemos incurriendo en él. Así es que es mi deseo que tú te corrijas, que yo me corrija, que tú agrades a Dios y yo también. Y que busquemos ser obedientes siempre. Así es que te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a seguir estudiando, porque esto que quizás hoy te puso una pregunta en tu mente, tiene más material en la Biblia para seguir dándote información y que tú lo entiendas y yo también, y que cada día crezcamos para la honra y gloria de Dios. Bendiciones, te espero para el próximo video.